Bueno, seguimos, ya enchufé. Entonces, seguíamos, estábamos viendo la decisión administrativa. También hay artículos vinculados a las facultades para modificar el presupuesto. Hay modificaciones que son ampliaciones y otras que son compensaciones. Ampliaciones es cuando aumento el monto total del presupuesto y compensaciones cuando saco de un lado y le agrego, o sea, le resto a uno y le agrego a otro y entonces no hay aumento del total. Cuando digo el total, no es el total de todo el presupuesto, porque el total de todo el presupuesto se modifica por el Congreso, pero puede ser el total del presupuesto de tal jurisdicción o el total del presupuesto de tal programa, ¿sí? En esos casos sí, esto es posible, ¿sí? Y según el tipo de modificación va a poder ser hecha algunas serán hechas por el Congreso nada más, y ya lo vamos a ver más en detalle, otras podrán ser hechas por el ministro correspondiente, por el gabinete de ministros o por funcionarios de menor nivel jerárquico, por ejemplo, las partes dentro de un programa. Y también hay facultades del secretario de Hacienda, del subsecretario de Presupuesto y del director de la Oficina Nacional de Presupuesto, ¿sí? Después hay normas, o sea, dentro de la decisión administrativa se incorporan artículos sobre la información que se debe remitir a la Secretaría de Hacienda, fundamentalmente en términos de la producción física. Ya hablamos del tema creo, sí. Y se efectúa la distribución del presupuesto, ¿sí? Se hace la clasificación por finalidad y función desagregada, se listan los programas y categorías que componen el presupuesto bueno, eso es más o menos lo que contiene, y cuando digo programas, digo subprogramas, prioridades, proyectos, actividades, obras, etcétera, etcétera, ¿no? Después viene el detalle de los recursos humanos y la cantidad de cargos y horas cátedra que se pueden ocupar en el presupuesto, ¿sí? Bueno, eso es más o menos todo lo que contiene la decisión administrativa del jefe de gabinete que hace justamente la distribución administrativa, ¿sí? Bien, cuando vamos a la cuestión de la coordinación de la ejecución presupuestaria, ahí tenemos un proceso de programación y de adopción de medidas destinadas a obtener los productos comprometidos y a su vez a lograr una ejecución coordinada y compensada de gastos con la percepción de los ingresos, ¿sí? Es decir, después de que se hace la distribución administrativa, se hace la programación de la ejecución, ¿sí? Para ello, las jurisdicciones tienen que hacer sus propuestas de programación, o sea, hacen sus propuestas de programación, cómo piensan desarrollar sus gastos, y obviamente la Oficina de Presupuesto se los corrige y define en definitiva cuál es la autorización que va a dar de disponibilidad para comprometer o devengar, ¿sí? Con una serie de consideraciones, ¿no? O sea, los gastos que son estacionales, los que son de ocurrencia habitual, los planes de adquisiciones, los gastos comprometidos, ¿sí? Y de esta forma define la programación, es decir, la autorización para avanzar en la ejecución del presupuesto de gastos, ¿sí? Esta propuesta de las jurisdicciones, que después es revisada y aprobada o modificada, aprobada tal cual vino o con modificaciones, generalmente se las modifican porque las reducen por la Oficina Nacional de Presupuesto, se hace todos los trimestres y esto implica la comunicación a las jurisdicciones y entidades de los niveles
de ejecución de gastos aprobados para cada trimestre, ¿sí? Estas cuotas que se determinan se denominan cuotas de ejecución presupuestaria, y son otorgadas, utiliza ese verbo, otorgadas por Hacienda a las jurisdicciones y entidades, y estas a su vez las distribuyen entre sus programas, actividades centrales y comunes, las distribuyen. O sea que las cuotas se otorgan por Hacienda y se distribuyen por las jurisdicciones y entidades. Esto tiene varias ventajas: ordena la ejecución del presupuesto, cumple con el principio de centralización normativa y descentralización de la ejecución, actúa como un eslabón entre el presupuesto y la caja, evitando que se incremente la deuda, y tiene que tratar de minimizar las reprogramaciones presupuestarias, o sea, de ser bastante ajustada a la realidad, de ser bastante exacta, ¿no? Para las jurisdicciones y entidades permite tener el control de la provisión de bienes y servicios que va a obtener, la evaluación de ellos, la aplicación de los recursos reales y financieros, tener un panorama de en qué momento va a poder aplicar sus recursos reales y financieros, y evita paralizar este programa, ¿sí? Ahora, hay algunos inconvenientes en esto. Muchas veces la asignación de cuotas tiende a ser limitante, o sea, detiene el desarrollo de los programas. A veces no se tiene en cuenta la planificación de acciones a lo largo del ejercicio, y muchas veces las estacionalidades del gasto. Y ustedes imagínense, tienen un programa, supongamos que tuvieran un programa sobre colonias de vacaciones, y eso es en verano el gasto, ¿no? O sea, no es a principio de año, no es en invierno, no es en la época, por ejemplo, de clases, qué sé yo. Ahora, respecto de estas cuotas, hay que decir también que el artículo 34 de la ley, que es la que habla del establecimiento de cuotas, habla de las cuotas de compromiso, ¿sí? Es el artículo del decreto reglamentario el que habla de las cuotas de devengado. Ya vamos a hablar de esto, dejemos eso ahí, ya vamos a volver sobre esto, ¿no? O sea, la ley habla de cuotas de compromiso, el decreto habla de cuotas de compromiso y devengado. Ya vamos a volver a esto y lo van a entender mejor. Bueno, la programación, no solo con la coordinación, para hablar con propiedad, la coordinación de la ejecución, porque así se denomina, no solo comprende la programación, es decir, el otorgamiento de cuotas, sino también las modificaciones al presupuesto, ¿sí? Que pueden implicar, como dijimos, aumentos, disminuciones, reasignaciones de crédito, que pueden ser ampliatorias o compensatorias, ¿sí? Y que requieren distintos niveles de autorización, como hemos dicho, ¿no? En relación a esto, la ley, en el artículo 37, dice: quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieren a gastos reservados y de inteligencia. Es decir, el monto total del presupuesto, el monto del endeudamiento y los gastos reservados y de inteligencia solo pueden ser modificados por el Congreso, ¿sí? Igual lo que vimos durante 10 años, que se hacían decretos de necesidad de urgencia y se modificaba todo el presupuesto. Yo recuerdo un año donde se llegó a modificar el 60% del presupuesto. Uno dice: 60% del presupuesto modificaste, ¿para qué lo mandaste a votar si vas a hacer lo que querías, ¿no? Pero bueno, esas decisiones después viene el decreto de necesidad de urgencia y listo. Es más fácil hacer un decreto que hacer una ley, ¿no? Vieron que para hacer una ley se necesita el visto bueno de 2 cámaras. Para hacer un decreto, con que no lo trate, ni siquiera con el visto bueno, con que una cámara no lo trate, sigue corriendo. Es una vergüenza eso, ¿sí? Así se reglamentó. O sea, así se reglamentó. Después, más allá de esas restricciones, el jefe de gabinete de ministros puede hacer modificaciones, pero en el año 2016, en la ley de presupuesto del 2017, se incorporó una restricción adicional porque hasta entonces, otra vez, los jefes de gabinete de ministros reestructuraban todo el presupuesto.
Entonces se decidió reducir esa posibilidad y a partir del año 2018 solo puede hacer reestructuraciones hasta el 5% del monto total aprobado. O si lo que está modificando es la finalidad, hasta el 15% de la finalidad, ¿sí? Y debe notificar estas reestructuraciones en forma inmediata al Congreso. Bien, les dije que íbamos a ver las etapas de ejecución presupuestaria y ahí nos quedó algo pendiente, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que el artículo 34 de la ley habla de la cuota de compromiso y el decreto reglamentario habla de cuota de compromiso y de vengado? Pero vamos a hablar antes lo que son etapas de la ejecución presupuestaria, que ya dijimos, es algo que, por ejemplo, en la ley de Santa Fe o en la ley de Mendoza está en la parte de contabilidad, en la ley nacional está en la parte de presupuesto y en la mayoría de las leyes subnacionales, incluyendo capital y provincia, está en la parte de presupuesto básicamente porque copiaron la ley nacional. Copiaron mal, en mi opinión, me parece que los santafesinos y los mendocinos en ese caso se anotaron un punto porque no copiaron a tontas y locas, sino que hicieron un análisis de lo que estaban copiando y pudieron determinar que eso estaba mal. Por lo menos esa es mi opinión. Bien, la ley 2456 establece la etapa del percibido para dar por ejecutado un recurso y la etapa del devengado para dar por ejecutado un gasto. Sin embargo, hay determinadas operaciones que suponen una modificación cualitativa o cuantitativa del patrimonio que no se incluyen en el presupuesto. Es decir, hay algunas operaciones que se incluyen en la contabilidad de propósito general, pero no en la contabilidad del presupuesto, ¿sí? Y tiene que ver con aquellas operaciones que no demandan fondos en forma inmediata, ¿sí? Y a esto también tenemos unas excepciones porque dijimos, hay un conflicto, tradicionalmente al presupuesto se lo consideró financiero y cuando se incorporó el tema de la visión productiva de la hacienda pública, el presupuesto por programas, la definición de metas, productos terminados y demás, se consideró que eso implicaba un carácter económico, pero que no se refleja en toda su dimensión económica, como lo vamos a ver. Bien, por ejemplo, el devengamiento de intereses de la deuda pública, devengamiento de intereses de la deuda pública, cuando no son exigibles en el mismo ejercicio. Por ejemplo, supongan ustedes, tengo un título de deuda pública que paga intereses semestrales y los intereses se liquidan y pagan al 31 de marzo y al 30 de septiembre, que es una fecha muy común para intereses de títulos. O sea, hay muchos títulos con esas fechas. Bien. El 31 de marzo no hay problema, el 30 de septiembre no hay problema, pero cuando llego a diciembre, tengo 3 meses de devengamiento de intereses, o sea, ya corrieron 3 meses. Pero no son exigibles, porque esos intereses los voy a pagar junto con los 3 primeros del año subsiguiente, el 31 de marzo. Entonces, como no son exigibles, presupuesto no los registra. Presupuesto no tiene intereses devengados, en ese sentido. ¿Por qué? Porque no son exigibles, es decir, no van a dar lugar a una salida de fondos inmediata. Y acá entonces tiene un carácter financiero. Las depreciaciones, ¿sí? Si bien hay una partida en el clasificador por objeto del gasto vinculada a las depreciaciones y en el clasificador económico también, no se registran. Primero no. Tendrían que poder determinarlas, ¿sí? Nación determina un monto de depreciaciones que nunca supe, tengo que llamarlo a mi amigo el contador general de Nación que me diga cómo es que lo calculan, porque no tienen inventario. Nación tiene, les dije, tiene resuelto el tema de inventario de inmuebles, pero no tiene resuelto el tema de inventarios de otros bienes. Equipos, por ejemplo. ¿Sí? Tiene resuelto la propiedad del inmueble, pero no tiene resuelto los equipos, no tiene resuelto el mobiliario. No lo tienen inventario. Tienen unos inventarios que llevan en planillitas Excel cada jurisdicción, es un lío. Y registran en la contabilidad general depreciaciones, no sé cómo las hacen. Pero bueno, como la depreciación no genera pagos, en el presupuesto no lo registran. O sea, no registra nadie, no registra nación, ni ciudad, ni provincia, nadie. O sea, lo que yo comenté recién, que dije, no sé cómo lo registran,
lo registran en la contabilidad general. No sé cómo lo calculan, porque no tienen inventario, pero registran. Uno va a la contabilidad general de Nación y va al estado de situación, perdón, al estado de resultados y hay depreciación. Digo, ¿de dónde sacaron este número? Bueno, ahí está. Ciudad sí hace depreciaciones y sí tiene inventario y las calcula en función de su inventario. Provincia tiene su inventario, pero no calcula las depreciaciones. Porque, bueno, no ha puesto todavía en producción ese aspecto del sistema. Otro ejemplo al revés. Dijimos que las contribuciones y gastos figurativos son partidas de consolidación que reflejan flujos de fondos sin contraprestación entre jurisdicciones y entidades que están dentro del presupuesto. El presupuesto de la Administración Nacional aprobado por el Congreso. No los que están afuera, empresas, o los excluidos, o los fondos fiduciarios. No, los que están adentro. Los recursos, dijimos recién, la ley dice los recursos por el percibido, los gastos por el devengado. Las contribuciones figurativas son un recurso, pero no se dan por ejecutadas por el percibido, sino por el devengado. Es decir, previo. Antes de percibir hay que devengar, ¿no? Entonces, las contribuciones se registran por el devengado. ¿Y cuándo se devengan las contribuciones? Cuando se devenga el gasto figurativo que les va a dar lugar. ¿Por qué? Porque una jurisdicción le va a transferir guita a otra y primero devenga el gasto figurativo y se la manda a través del banco y capaz que el banco tarda 3 días en que el otro la vea en su cuenta bancaria y capaz que en el medio cerró el ejercicio. Entonces voy a tener el gasto devengado en un ejercicio y el recurso percibido en el otro. Si tengo eso, no me van a empatar las partidas figurativas y tienen que empatar. Entonces, ¿qué se hace? La contribución figurativa se registra en el mismo momento que se registra el devengado del gasto figurativo. ¿Para qué? Para que queden en el mismo ejercicio y puedan empatar. ¿Sí? Vamos a ver un ejercicio, un práctico después, o un gráfico, un cuadrito sobre esto en clase. Algunas de estas cosas ya les dije, después las vamos a ver en términos prácticos y por ahí va a ser más sencillo. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los momentos de la ejecución de los recursos? Bueno, liquidación y o devengamiento, que es cuando se establece un derecho de cobro a favor de una jurisdicción o entidad y simultáneamente una obligación de pago de los particulares, que pueden ser personas humanas o jurídicas. Es decir, hay una identificación del que debe, ¿sí? Y hay un monto determinado. Es decir, está determinado, como dije, el monto y el sujeto deudor. En caso de los tributos, es más fácil determinar en dos de los principales tributos provinciales, que son el inmobiliario y el automotor. O sea, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, el gobierno sabe qué casa tengo y sabe qué auto tengo, entonces me manda la boleta. O sea, no necesita que yo haga una declaración jurada, nada. Tengo un auto de tal año y tengo una casa de tales características, me manda la boleta. Son tributos de padrón, porque los contribuyentes, yo estoy en un padrón donde dice en ese padrón cuánto es lo que tengo y por lo tanto cuánto me tienen que facturar. Son impuestos al patrimonio, tanto el inmobiliario como el automotor. Lo mismo puede decirse de cualquier tributo que establezca valores mínimos o anticipos predeterminados. Algunos regímenes de anticipo de ingresos brutos. El monotributo, o sea, podría fácilmente devengarse porque surgen de un padrón. En cambio, hay tributos que dependen de una declaración jurada del contribuyente, y ahí la situación es más azarosa por esa dependencia. ¿Sí? ¿Podría registrarse? Sí, sería más complicado, pero podría registrarse si las agencias brindaran sus datos globales, no personales, porque existe el secreto fiscal. Nadie le pide a la agencia tributaria que le informe a la contaduría cuánto debo yo, si es que debo del inmobiliario del automotor, sino cuánto le deben todos los contribuyentes sin identificar por el secreto fiscal. Con lo cual podría hacerse. Y después hay tributos en donde el devengo y la percepción coinciden, como por ejemplo los sellados. ¿Cuándo se cobra el sellado? Y cuando el tipo va al banco y dice, cobrame el sellado de esto, sellame esto. Entonces, ahí se da, hay una simultaneidad del momento del devengo y del momento de la percepción, ¿sí? Porque son tributos de percepción, no son tributos de devengo. Y no son de padrón. ¿Sí? En cuanto a los no tributarios, bueno, esto depende de la configuración del recurso. Como ejemplo de recursos no tributarios de padrón, las cuotas de préstamos, que
Ustedes dirán, pero profe, los préstamos incobrables. Sí, pero el presupuesto no registra los stocks, por eso no registra la incobrabilidad. Pero sí registra el presupuesto los ingresos de fondos por pago de cuotas de préstamos. O sea, si la administración tiene una política pública de un área que da préstamos de dinero, con el Procrear, sabe a quién le dio guita y sabe quién le debe guita y sabe quién le tiene que pagar cuánto, cuándo. El mes que viene fulano me tiene que pagar tanto, lo cual podría devengar el recurso antes de percibirlo. ¿Sí? Los alquileres, ¿sí? Yo tengo una propiedad, yo soy el gobierno, tengo una propiedad que la tengo alquilada y yo sé cuánto me tienen que pagar el mes que viene. O las creencias por canon. El canon es como el alquiler, pero es por el uso del espacio público. ¿Sí? Se me ocurre a mí ahora los kiosquitos de libros de la Plaza Lavalle frente a tribunales. Eso es uso del espacio público. Esos kiosquitos están pagando algo. Al gobierno de la ciudad, no al gobierno nacional, pero están pagando algo. Y eso se sabe. ¿Sí? Se sabe. Los bajo autopistas. ¿Sí? Todos esos pagan un canon. ¿Sí? Algunos es alquiler y otros es uso espacio público, ¿no? O sea, depende. El de la plaza es uso espacio público, el bajo autopista es alquiler, ¿no? Porque no es espacio público, ¿sí? En cambio, espacio público a la vieja usanza, ¿no? En función del uso y no de la finalidad, como ya lo explicamos. Otro momento es la recaudación o percepción, que es el momento en el que los fondos ingresan o se acreditan al tesoro público. ¿Sí? Lo que me quedó decirle, ¿por qué lo que se podría registrar no se registra? Y porque las agencias tributarias no quieren. ¿Y por qué no quieren? Y porque si yo sé cuánto es el recurso devengado y cuánto es el recurso percibido, yo soy el jefe de gobierno, le puedo decir a la agencia tributaria, che, estás devengando 100 y solo estás cobrando 20, fíjate de mejorar tus procesos de cobro. En cambio, si yo no lo sé, viene el de la agencia tributaria y dice, este mes cobramos 20 y yo le digo, maravilloso. ¿Sí? Bien, momento de ejecución de los gastos. Compromiso preventivo o reserva de crédito, se llama de las dos formas, se utiliza como mecanismo para afectar la disponibilidad de créditos presupuestarios, es decir, para reservarlo. Estoy reservando crédito presupuestario. Estoy diciendo, che, este pedacito de guita no la usen porque la voy a usar yo. ¿Cuándo se registra? Cuando se inicia el trámite que dará lugar a su utilización. Yo voy a hacer una licitación para adquirir tal cosa. No sé quién va a ganar, no sé cuánto me va a costar. Calculo que más o menos me saldrá tanta guita y entonces hago una reserva de crédito. Digo, bueno, este pedacito de guita no se la gasten porque yo me la voy a gastar en esto. No porque no la tenga en mi presupuesto, sino porque después, cuando hay necesidad de guita, viene la oficina de presupuesto y dice, a ver, toda la plata que no se usó hasta ahora, me la llevo, pum, porque me falta guita en tal otro lado y voy a hacer una compensación. Entonces la reserva de crédito es para eso, para decirle, en realidad le está diciendo a la oficina de presupuesto, no me saques esta guita porque yo ya inicié el trámite para usarla. Pero no sé exactamente cuánto me va a salir ni a quién se lo voy a comprar, pero ya inicié el trámite. Compromiso definitivo o compromiso. A ver, los que a la etapa anterior le dicen compromiso preventivo, a esta le dicen compromiso definitivo. Y los que a la etapa anterior le dicen reserva de crédito, a esta le dicen compromiso. Esto es un acto de autoridad competente, es decir, un funcionario que tiene la competencia en la materia, en el territorio, en el espacio, en el tiempo, para tomar una decisión y establecer un acto administrativo que la refleje y lo firme, ajustado a las normas legales, que establece una relación jurídica con una persona, humana o jurídica, y con posterioridad dará lugar a una eventual salida de fondo. ¿Qué es esto? Establece una relación. ¿Cómo es la relación? Firma un contrato, firma una orden de compra, ¿sí? Porque yo hice una licitación y ganó fulano, se lo adjudico, le hago la orden de compra, firmo el contrato y le digo, bueno, cuando vos me traigas esto, yo te lo voy a pagar. O sea, si el tipo me cumple, va a haber una salida de fondos. Y es una relación jurídica, porque yo no le puedo decir después, no sé, qué sé yo, es tu problema. Me decir, no, macho, vos firmaste, eras el funcionario competente y firmaste, ahora cumplime. ¿Sí? Me va a decir el otro. ¿Sí? Y cuando me cumpla, le voy a tener que pagar, va a haber una salida de fondos. ¿Sí? En virtud de esta etapa, los créditos se destinan a la realización de gastos determinados para el cumplimiento de lo previsto en el autorizado, ¿no? Se debe estar determinado el beneficiario del pago. O sea, yo ya determiné quién es mi proveedor. Es fulano de tal. Entonces yo el contrato lo firmo con fulano de tal. No es un anónimo. ¿Sí? Yo ya sé
con quién firmo el contrato, sé cuál es la contraprestación, qué es lo que me va a traer, o el motivo de los gastos, si son sin contraprestación porque me va a prestar un servicio, por ejemplo, limpieza de oficinas, ¿sí? También puede, en la etapa del compromiso, afectar créditos a efectos de cancelar una deuda, cuando comprometo lo que voy a gastar, por ejemplo, para pagar deuda pública, ¿sí? O sea, hay una tramitación administrativa cumplida, hay una afectación del crédito presupuestario vigente con cuota e impide excederse los límites presupuestarios. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener, para comprometer, tengo que tener crédito y cuota. Para reservar no, pero para comprometer tengo que tener crédito y cuota. Si esa cuota que me dio la oficina de presupuesto, la uso. Me tiene que alcanzar para esto. No es solo el crédito. Puedo tener el crédito presupuestario, pero no tener la cuota. Entonces no puedo comprometer. ¿Sí? En un mundo ideal, la deuda pública debería comprometerse todo a principio de año. ¿Por qué es deuda pública? Es deuda pública porque excede el año. O sea, yo cuando la tomo, es deuda que vencerá el año siguiente o más adelante. Con lo cual, cuando llega fin de año, yo ya sé, por lo menos de la que firmé, de los bonos que emití, de los convenios de préstamo que firmé, ya sé cuánto me toca pagar el año que viene. Con lo cual, yo tranquilamente, el 2 de enero, primero feriado, el 2 de enero podría registrar el compromiso total por pago de la deuda externa. Y voy devengando a medida que voy iniciando el proceso liquidatorio de cada bono, de cada convenio. Lo mismo con el personal. También, en un mundo ideal, yo tengo una planta permanente con un salario básico, sin horas extras, sin premios, sin nada. No, el básico. Yo ese básico ya lo sé, porque yo sé que empleado, por lo menos lo de planta permanente. Los contratados, bueno, es más inestable, pero los de planta permanente, o sea, los que no son contratados, que no dependen de mi ánimo, sino que van a seguir siendo empleados públicos, me gusten o no, eso yo ya sé cuánto es el sueldo básico que les tengo que pagar para el año que viene. Después los aumentos son otra cosa, si hacen horas extras es otra cosa, si se otorga, no sé, algún premio, compensación, pero el básico yo lo tengo. Podría comprometerlo todo el 2 de enero e ir devengando con cada liquidación de haber. Eso es lo que debería hacerse en un mundo ideal, obviamente nadie lo hace. Devengado. Es la afectación definitiva de los créditos presupuestarios, porque el presupuesto de gastos se da por ejecutado en el momento del devengado, producido por una modificación cuantitativa y o cualitativa en la composición del patrimonio de la administración, dando surgimiento a una obligación de pago. Es decir, yo le di la orden de compra, o sea, cuando le di la orden de compra se registra el compromiso, me trajo lo que le estoy comprando, lo reviso, le doy conformidad si es lo que yo quería, y entonces ahí surge una obligación. Yo devengo porque hay una modificación del patrimonio. O sea, supongamos que le compré bancos, sillas, ¿sí? Yo ahora tengo más sillas y tengo una deuda. Y él tiene un crédito y una venta. ¿Sí? Hay modificación del patrimonio, ¿sí? Es decir, implica la recepción de conformidad de bienes o servicios oportunamente contratados, ¿sí? Habiendo cumplido los requisitos administrativos, la tramitación administrativa, ¿sí? Cuando vayamos, no lo vemos ahora, cuantitativa y cualitativa del patrimonio, lo vamos a ver en contabilidad. Bien, en cuanto a la liquidación y o mandado a pagar, es decir, la emisión de la orden de pago, liquidación y emisión de la orden de pago, no es una etapa presupuestaria, es una importante etapa administrativa. ¿Por qué? Porque cuando un funcionario con la competencia suficiente ordena el pago de una deuda. Dice, bueno, a ver, liquidamos, me trajo las sillas, vemos que está todo bien, bueno, hay que pagarle tanto, pero hay que retenerle, no sé, ganancias, orden de pago. ¿Sí? Eso es administrativo, fundamental, porque sin eso no se puede pagar. Ahora, no es devengado, ¿sí? El devengado es modificación patrimonial. El tipo me trajo las sillas y yo hice sillas a proveedores. Y cuando le hago la orden de pago, ¿qué hago? Nada. Cuando le pague, haré proveedores a retención de impuestos a banco. Pero en el momento que hago la orden de pago, no pasa nada. Es fundamental como etapa administrativa, como parte del proceso administrativo,
pero no es una etapa presupuestaria, ni tampoco en la contabilidad general, ¿sí? Sí es el procedimiento por el que se determina la suma cierta a pagar por una obligación de vengada y se dispone su pago mediante la emisión de la orden de pago, que es el acto, que es el documento por el cual la autoridad competente dispone la entrega de fondos, ¿sí? En algunos lugares disocian liquidación de mandado a pagar. Liquidación es cuando se determina el monto líquido y la mandado a pagar cuando se genera, emite y autoriza la orden de pago. Pero no importa si se disocia o no. Es administrativo, no es ni presupuestario ni contable, ¿sí? Vamos a ver que la ley nacional da como forma de ejecutar el devengado la emisión de orden de pago. ¿Por qué? Ya lo dije creo que el otro día, porque los muchachos de CAPE, bueno, no me acuerdo, ese CAPE, no voy a decir más, cuando ayudaron en la definición del sistema, hicieron el devengado con la orden de pago. Una locura. Bien. Una vez devengado, se ha logrado la ejecución presupuestaria, viene el pago, que es cuando se refleja la cancelación de las obligaciones mediante la transferencia de los fondos, independientemente del medio de pago que se utilice, ¿no? O sea, alguna doctrina no incluyen al pago como etapa presupuestaria, diciendo que el presupuesto ya se ejecutó. Ya está, el presupuesto se ejecutó con el devengado. Lo que viene después es contable y no es presupuestario. Otros dicen que sí. No importa, esto no es una materia de discusión acá, ¿sí? Lo concreto es que el pago es la cancelación definitiva de las obligaciones asumidas, ¿sí? Bien. Vamos a la norma. Bueno, el 31 dice, se considera gastado un crédito, por lo tanto ejecutar el presupuesto de dicho concepto cuando queda afectado definitivamente al devengarse del gasto, o sea, por el devengado. El decreto reglamentario, cuando define devengado, dice una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio, uno de sus incisos, de subincisos, ya vamos a volver, y el otro que es cuestionable es la liquidación del gasto y cuando corresponde a la simultánea emisión de la respectiva orden de pago dentro de los 3 días hábiles de devengado de dicho gasto. O sea que el devengado ocurre 3 días después del devengado. Y si ocurre 4 días después, o sea, si la orden de pago no se hace a los 3 días, se hace a los 4, imagínense. Me trae la silla el tipo, yo soy contento con la silla, le firmo el remito, me quedo con la factura, la vamos a liquidar, y veo que no me trajo el formulario del depósito de aportes y contribuciones, que es obligatorio. Y lo llamo y digo, che, me falta ¿cómo es el número? 700, no me acuerdo. Bueno, el de aportes y contribuciones, me falta el formulario. Y me dice, qué macana, el contador se fue de vacaciones, vuelve dentro de un mes. Y estamos a 30 de diciembre. Y después cerró el ejercicio, y yo no hice la orden de pago. Entonces lo voy a hacer al otro año. Y entonces voy a castigar el año siguiente, cuando la compra la hice este año. ¿Sí? Ese es el problema de hacerlo con la orden de pago. En cambio, si yo devengo con la recepción de los bienes, que es cuando se produce la modificación del patrimonio, lo digo una vez más, yo me quedo con las sillas y con la deuda, y él se queda con un crédito y con la venta. ¿Sí? Entonces, por eso está mal lo que hace Nación de registrar el devengado con la orden de pago. Bien. Después continúa el artículo diciendo que la Secretaría de Hacienda definirá para cada inciso partida principal y partida parcial, que son subclasificaciones del clasificador por objeto de gasto, las condiciones necesarias para que operen las distintas etapas de ejecución del gasto y la descripción de la documentación básica que deberá respaldar cada una de las operaciones de registro, ¿sí? Y después dice que cuando la adquisición de bienes o servicios cuyo devencimiento se produzca en su totalidad en un solo ejercicio y su financiación se obtenga a través del uso del crédito, deberá incluirse en el respectivo presupuesto del ejercicio el gasto total de la operación y la respectiva fuente de financiamiento. Es decir, me trajo las sillas, pero me las da a pagar en 2 años. Me dice, este año no me lo pagues, no te cobro intereses, págame la mitad el año que viene y la otra mitad el otro. Eso es una operación de crédito público, porque deuda, y es deuda más de un año. Si es deuda más de un año, es crédito público. ¿Sí? Es deuda pública. Y entonces ahí tengo que registrar todo el gasto, porque las sillas me las trajo todo y después cuando se las pago yo es otra cosa. El proveedor me está financiando, me está dando uso del crédito público. En la próxima clase presencial vamos a ver esto, cómo diferenciar registralmente
un gasto plurianual de un gasto que es anual, pero que se paga en varios ejercicios. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos al respecto para ver la diferencia en el registro, sobre todo en el clasificador económico, que es el que más importa a los fines presupuestarios. Bien, críticas. Aparte de lo de la orden de pago, que ya lo dije. Otra crítica. Dice, modificaciones patrimoniales cualitativas y cuantitativas, dice la ley, ¿no? Perdón, el decreto cuando define devengado, dice modificación cualitativa y cuantitativa. Así escrito, una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio, pareciera que deberían darse los dos, ¿no? Cualitativa y cuantitativa. Y no hace falta que se den las dos. Puede ser una sola. O sea, puede ser cualitativa y cuantitativa o cualitativa o cuantitativa. Por eso yo digo cualitativa y o cuantitativa. El o no está de más. ¿Por qué? Porque si es solo una, ¿qué hago? ¿Lo registro o no lo registro? Pues si yo digo, se registra cuando hay modificaciones cualitativas y cuantitativas. ¿Y si es solo cualitativa? ¿Y si es solo cuantitativa? También es devengado. Pero en la redacción no está bien, ¿sí? A veces una letra te cambia el sentido, ¿sí? Y sabemos que hay modificaciones cualitativas que son permutativas, ¿sí? Y hay modificaciones cuantitativas que son modificatorias. O sea, las cuantitativas me modifican el total del patrimonio. Las cualitativas no me modifican el total, me cambian las cuentas, pero el total sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces, puede ser una, pueden ser las dos, o pueden ser las dos al mismo tiempo. Entonces, y o. ¿Sí? Y por último, última crítica, bueno, de los órdenes de pago ya lo dijimos, se le da a la Secretaría de Hacienda la responsabilidad de definir los requisitos para proceder al registro de cada etapa y la documentación necesaria. ¿Sí? Yo creo que se lo dieron a la Secretaría de Hacienda porque la Secretaría de Hacienda tenía entonces y sigue teniendo siempre así, ha sido así, más poder que la Contaduría General. De hecho, la Contaduría General depende de la Subsecretaría de Presupuesto, que depende de la Secretaría de Hacienda. Pero en realidad, este tema es de la Contaduría. Las condiciones de registro en cada etapa y la documentación necesaria es un tema de la Contaduría. Yo supongo que se lo asignaron a la Secretaría de Hacienda por una cuestión de que, como era la Secretaría de Hacienda, era más posible que le dieran bolilla que si lo hacía la Contaduría, pero en realidad debería definir la Contaduría. Y en la medida, en ese momento no, porque era todo manual, manopla, pero hoy con los sistemas todos desarrollados, lo debería definir la Contaduría y después una vez que te lo meten en el sistema, ya fuiste. Y como el sistema lo administra la Contaduría, ya está. Pero bueno, en ese momento se lo dieron a Hacienda, ¿sí? Seguimos con el tema de las etapas y vemos que el 32 dice las jurisdicciones y entidades comprendidas en esta ley están obligados a llevar los registros de ejecución presupuestaria en las condiciones que les fije la reglamentación. Y acá lo importante, como mínimo deberá registrarse la liquidación o el momento en que se devenguen los recursos de su recaudación efectiva. Y en materia de presupuesto de gasto, más del momento del devengado, según lo establece el artículo precedente, las etapas de compromiso y pago. Compromiso de devengado y pago ya vimos que no hay ningún problema. Con el contrato hago el compromiso, con el remito hago el devengado y con la cancelación hago el pago. El problema es recursos, básicamente el devengamiento de los recursos. Ya hablamos de este problema, ¿no? Del devengamiento de los recursos. La recaudación efectiva no hay problema, es cuando entra la plata al banco, ¿sí? El devengamiento de los recursos. Y el decreto reglamentario en el 32 dice, se produce el devengamiento de recursos cuando la A es muy importante porque después viene la B, ahora van a ver. Dice, por una relación jurídica se establece un derecho de cobro a favor de las jurisdicciones o entidades de la Administración Nacional y simultáneamente una obligación de pago por parte de personas físicas o jurídicas, sean públicas y privadas. O sea, una definición perfecta de devengado de recursos. Nada que objetar. ¿Sí? Pero hay un B, con lo cual quiere decir que es parte del mismo listado, no es otra cosa. Y dice, se produce la percepción o recaudación de recursos en el momento que los fondos resultantes ingresan o se ponen a disposición de una oficina recaudadora, de un agente del Tesoro Nacional o de cualquier otro funcionario facultado para recibir. Me está dando la definición de percepción. Entonces, A me da la definición de devengado y B me da la definición de percepción. Pero el artículo empieza diciendo, se produce el devengamiento de recursos ¿cuándo? Y pone A y B. Con lo cual, me parece que acá el 32 se quiso dar a entender que cualquiera de las dos cuestiones, cualquiera de las dos formas
justificaba el devengamiento de recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a registrar el devengamiento con la percepción, porque si yo miro B, digo, se produce el devengamiento de recursos ¿cuándo? Y leo B. Entonces estoy devengando con la percepción. Yo creo que fue la forma que tuvo el reglamento de saltar el problema, saltearlo, pasarlo por arriba al problema del devengamiento de recursos, ¿no? Para no meterse en problemas, dijeron, devengamos con la percepción y listo. Chao. ¿Sí? Bien. Tendríamos que empezar con el cierre de ejercicio. Vamos a esperar 10 minutos. Vamos a parar 10 minutos, son 19. Yo tengo 19:49. A las 20 volvemos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, por ahora. Profe, gracias. Bien, listo. Nos vemos a las 20.